Ok, pues comenzamos. Bueno, pues simplemente hacer una breve presentación de mi persona. Entonces, bueno, pues todo este camino de la toltequidad, unido pues también a otras ramas, ¿no? Porque todo este tema de la toltequidad tiene que ver mucho con esas enseñanzas de Quetzalcóatl. Y bueno, pues las personas que ya han trabajado conmigo pues saben que es un trabajo de apertura, es un trabajo de seguir esas enseñanzas de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl ya nos dijo y nos dio unas grandes enseñanzas, simplemente al decirnos ir y enriqueceros con todo aquello que encontréis. Fran Díaz, que es un gran hombre de la toltequidad mexicano, con lo cual yo bueno, pues tengo una oportunidad de estar con él, escribió un libro que es el Evangelio de Quetzalcóatl y ahí, bueno, pues en una de esas traducciones pues habla de eso, ¿no? De ir y enriqueceros con todo lo que encontréis por el mundo. Es decir, no sigáis mis enseñanzas a rajatabla, ni me sigáis a mí, sino ir y enriqueceros. Entonces, todas estas toltecas tienen que ver con un tipo de enseñanza que es muy abierta, que tiene que ver con dos partes para mí fundamentales, que es cómo trabajamos con el lado derecho de la conciencia, al cual llamamos pues el arte del acecho, y otras enseñanzas que tienen que ver con el lado izquierdo de la conciencia, que se llaman el arte del ensueño. Entonces, tanto las enseñanzas para el lado derecho como para el lado izquierdo, pues tienen que ver con una meta espiritual, que es alcanzar la totalidad de nosotros mismos. Entonces esa totalidad de nosotros mismos no se alcanza solamente utilizando la razón, que por cierto, si utilizáramos bien la razón, pues seguramente mejor no se iría. Solamente si el ser humano sería capaz de razonar, por ejemplo, sobre el tema de las guerras, pues seguramente ya no habría guerras en este mundo, ¿no? Si uno lo razona, pero ni siquiera eso hacemos bien, parece ser los seres humanos. Entonces, pues sí hay unas enseñanzas para ese lado derecho de la conciencia, es decir, arreglar bien ¿eh? la isla del tonal, es decir, donde nos movemos en esta realidad. Y luego, por otro lado, pues estaría eso que llamamos el arte del ensueño, esas enseñanzas que trabajamos, ¿qué lado? Trabajamos el lado izquierdo de la conciencia, y lo trabajamos desde ese inicio, ese contacto con el mundo onírico. En principio, el arte del ensueño comienza con una experiencia onírica, es decir, que potenciamos todo lo que es el trabajo de los sueños, y a partir de ese trabajo de los sueños hacemos un salto, ¿no? Un salto hacia lo que sería la ensoñación chamánica. Entonces, todas estas enseñanzas, pues yo las estoy repartiendo en tres módulos, ¿vale? En el módulo uno, que sería chamanismo y autoconocimiento, donde vemos el arte del ensueño, primer fin de semana de noviembre, el arte del acecho, segundo fin de semana, primer fin de semana también de diciembre, y luego el arte del acecho que lo vamos a meter todo en Semana Santa del 2020. ¿eh? Entonces, y también existe esa otra parte del chamán cósmico, que ya os comentaré un poquito más adelante, que tiene que ver con toda esa conexión multidimensional de nuestro ser y con las conexiones, pues también un poco de cada uno. Ok, pues también saludar a Luca Pisanti, que creo que anda por ahí también, que ha logrado conectarse, incluso creo que con el móvil, o sea que genial. Pues un saludo, Luca. Y entonces, realmente estas enseñanzas del arte del acecho y el arte del ensueño, pues realmente sí en mi vida han llevado a un cierto grado de plenitud, ¿no? Siempre es mejorable todo. Pero sí es verdad que me han ayudado mucho a ir cumpliendo ¿eh? las metas,
los anhelos del corazón, porque realmente eso es lo que me anima, ¿no?, a expandir este tipo de enseñanzas, a generar un mayor grado de plenitud en las vidas de las personas. Entonces, las claves importantes para esa vida en plenitud, ¿eh? Primero, olvidarnos de esa frase, yo diría incluso maldita, de los sueños, sueños son. Olvídate, para conquistar una vida en plenitud, uno tiene que tener acceso a su mundo onírico. Entonces, para eso hay que romper con las creencias, esas que nos han inculcado desde niños, en la cual te dicen, ah, esto es un sueño, los sueños sueños son, ¿no? Como que no hubiera nada que ver con nosotros. Entonces, para mí es una de las primeras claves olvidadas, como tantas cosas por el ser humano, el no hacer caso a ese mundo onírico, que nos enseña en realidad muchísimas cosas, entre otras cosas, pues desde cómo estamos en esos momentos en nuestra vida hasta, bueno, ¿qué queréis que os cuente? En mi libro Somos Multidimensionales, ¿eh?, de casi 200 páginas, está todo ensoñado, ¿no? Es decir, son todo experiencias de sueños y ensueños, y cómo a través de esa experiencia pues he conquistado y adquirido muchos conocimientos, porque sí es cierto que cuando la gente me pregunta, oye, Saya, ¿cuántos maestros has tenido tú? ¿O has estado con un maestro? Pues yo realmente no he tenido un maestro fijo, ¿no?, que digamos que haya seguido así durante mucho tiempo. En los 12 años que estuve en México, sí tuve oportunidad de estar con muchos, pero la verdad es que todos me medio echaban. Digo, ¿Tú qué haces aquí? Tú ya tienes bastante, ala, fuera. Y es como que me daban largas enseguida, ¿no? Yo parecía que iba buscando al maestro, ay, a ver si encuentro mi maestro, pero no había manera. Entonces, cuando pasaba unos días con ellos, decía, tú ya, venga, tú ya lo tuyo, ¿no? Es como tú ya lo tuyo, tú ya lo tuyo. Entonces, el resto de esas enseñanzas yo las he recibido por vía interna, a través de los sueños, de las experiencias de ensoñación chamánica, que en realidad son estados expandidos de conciencia, ¿no? Los toltecas se llamaban temizcli, es como una versión avanzada de un tipo de meditación, que se genera en un estado expandido de conciencia dentro del sueño, nada más y nada menos. Entonces, eso es lo que trabajamos el primer fin de semana de noviembre, en Navarra, porque si hay alguna persona de Tenerife, pues en Tenerife va en otro formato, ya me consultáis si hay alguien de Tenerife, que son los dos lugares donde yo hago mis talleres, uno es en Navarra y otro en Tenerife, punto. De momento no me muevo a más sitios por higiene energética, digamos. Uno no puede estar en tantos sitios y querer hacer cosas bien, entonces intento solo centrarme en 2 sitios, aunque alguna vez hago alguna cosa puntual en otro sitio, Entonces, esta vida en plenitud pues pasa por una clave muy importante, que es, primero vamos a hacer caso a nuestro mundo onírico, o sea, vamos a olvidarnos de esa frase de los sueños sueños son, porque esto nos va a permitir generar un mayor grado de conexión con la totalidad de nosotros mismos, no solo con el lado derecho, del cual luego vamos a hablar también, Entonces, como quiero que también nos llevéis cosas prácticas de este masterclass, lo primero que tienes que hacer es activar esto. ¿Y cómo activo este mundo onírico? Lo primero que tienes que hacer es coger un cuaderno y un bolígrafo de sueños. Son estas 2 cosas muy importantes. Tan importantes como que te vas a dormir siempre al lado de tu cuaderno y tu bolígrafo. Y antes de irte a dormir vas a pronunciar una frase tal que parecida a esta, tal que parecida, no tiene que ser exactamente igual, que sería: yo me quiero conocer a mí mismo, a mí misma, quiero recordar mis sueños, y escribirlos. Claro, para ello te tienes que despertar, entonces es bueno decir, quiero despertarme, para recordar mis sueños y escribirlos. Y esto sería lo primero, ¿no? Es decir, lo primero que tenemos que canalizar, la primera energía que tenemos que canalizar para
hacer este enlace con el mundo onírico, que es nuestro cuaderno teológico de sueños. Y a partir de ahí luego ya empezar con lo que sería la ensoñación chamánica, que decía que es un estado expandido de conciencia que se produce a través de los sueños. Para ello hay que hacer una cierta preparación, por eso hacemos un taller pues, de 12 horas, un fin de semana completo, para que podáis hacer ese salto de los sueños a la ensoñación chamánica. Si le echáis un vistazo a mi blog, incluso ahí aparece la técnica, ¿no? Es decir, que la técnica no es difícil. Yo creo que es más una preparación mental. Por eso durante el taller pues os hablo de mis ensueños, de bueno, pues cómo los he realizado, que he manifestado. Es como un ir abriendo, ¿no? Ir abriendo la mente para que luego cuando uno enseña la técnica, la práctica, pues la pueda manifestar. Pero en realidad pues es una técnica que es muy conocida, no hace falta indagar mucho. Luego, estas claves toltecas también tienen otra faceta que es el arte del acecho. Claro, realmente, aunque el arte del ensueño, entre comillas, pueda ser lo más espectacular para una vida en plenitud, claro, el manejo, cómo manejamos nuestra energía en esta realidad, ¿eh? es la clave realmente, porque la clave de esa vida en plenitud es cómo adquirimos energía o cómo no malgastamos la energía. Entonces, y todas estas enseñanzas, que ahora os voy a dar las claves más importantes de estas enseñanzas del arte como el arte del ensueño, lo más importante es primero que le hagáis caso a los sueños, que desprograméis esa frase de que los sueños son y no son importantes. Entonces pasamos luego al otro bando, ¿no? Al lado derecho de la conciencia, que es trabajar con la parte racional, con lo conocido. ¿eh? Y el arte del acecho me encanta porque es un trabajo que se realiza en esta realidad. Es decir, cómo nos manejamos en esta realidad para conquistar energía. Porque esto es lo que finalmente nos va a llevar a un mayor grado de plenitud en nuestras vidas. Si no hay energía, no hay nada en esta vida. Yo diría que esta vida es casi casi como una búsqueda desesperada de la energía, o este debería ser nuestro fin. Entonces todo aquello que haga que nuestra energía no se manifieste, no se realmente todo lo que hace que nuestra energía no esté al 100%, al final esa energía se nos va a ir, ¿no? ¿Eh? Eh, entonces, esta manifestación de la energía tiene que ver cómo usamos nuestra personalidad. El arte del acecho se podría definir como el uso estratégico de nuestra personalidad. ¿Para qué? Para alcanzar el éxito. Y entendemos el éxito como qué, como la conquista de los anhelos del corazón. Entonces esta conquista de los anhelos del corazón, este éxito, tiene que ver con cómo usamos nuestra personalidad aquí en la Tierra, o sea, en lo conocido, ¿no? En el mundo del tonal, cómo nos manejamos. Primero nuestras relaciones. Nuestras relaciones nos van a dar las claves importantes para manifestar nuestra plenitud. ¿Por qué son tan importantes nuestras relaciones? Porque los toltecas a esta realidad le llamaban el espejo humeante de Tezcatlipoca. El espejo humeante de Tezcatlipoca. Y este espejo humeante de Tezcatlipoca nos da unas claves increíbles para responder a esa pregunta que todos nos hacemos, que es ¿quién soy yo? En inglés sería Who I am. ¿Quién soy yo? Entonces esa pregunta uno se la hace muchas veces. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo me puedo mejorar? Entonces,
Uno, el primer paso de este camino del guerrero en el arte del acecho es: coge tus ojos y entreciérralos un poco, porque esta realidad es una especie de neblina, ¿eh? Donde la respuesta al ¿quién soy yo? Se manifiesta a través de ¿qué es lo que estoy percibiendo en mi realidad y en mi mundo? Entonces, realmente tendríamos que hacer mucho más caso a nuestros vecinos, a nuestra pareja. Fijaros que en el mundo tolteca a la pareja le llaman la dualidad, ¿eh? Órale mi dualidad, vámonos para aquí, vámonos para allá, ¿no? La dualidad, ¿eh? La otra parte que yo soy y que se espejea, ¿eh? A través de una versión mía, digamos, en femenino, ¿no? Esta es la dualidad, ¿no? Entonces, para responder a la pregunta de quién soy yo, primero mírate en el espejo de esta realidad, ¿eh? Eso es lo que los toltecas llamaban el espejo humeante de Tezcatlipoca. ¿Quién soy yo? ¿Y qué es lo que humea a mi alrededor? ¿Mm? Entonces, claro, en nuestras vidas han humeado muchas personas. Han humeado personas maravillosas y han humeado personas no tanto. De hecho, en esas personas que no han sido tan maravillosas, de hecho, incluso que nos han hecho daño, ¿eh? Son a las que más tendríamos que mirar. Fijaros que ya un refrán, ¿eh? Nos lo advierte, dice: no mires más bien quién es tu amigo, sino quién es tu enemigo, porque tienes el peligro de convertirte como él, ¿eh? De tanta energía que has intercambiado con tu enemigo, al final tienes el peligro de convertirte como él. Eso es lo que nos dice el arte del acecho. El acecho te está diciendo: estás continuamente intercambiando energía con todas las personas que te rodean. Cuando tienes un conflicto con una persona, lo primero que tienes que hacer, que es preguntarte es, y esta es una de las claves, ¿no?, de la plenitud. Si no sabemos trabajar el mundo del conflicto, es difícil ser feliz aquí en la Tierra, porque van a surgir, ¿eh? Nadie está exento de un conflicto. Entonces, un conflicto con una persona, surge en este espejo humeante de Tezcatlipoca, como producto de qué? De una parte de mi propio, ¿eh? de mi propia parte oscura que yo no quiero ver. Entonces aparece manifestada en otra persona que me da el espejo, ¿no? Entonces yo entro en conflicto porque realmente estoy batallando contra una parte de mí mismo, ¿eh? Contra una parte de mí misma, y que no consigo, ¿eh?, tener en paz. Entonces lo primero que uno tiene que hacer cuando uno atrae a una persona que le causa algún tipo de conflicto, ¿eh?, es mirarse en esta persona, ¿no? Realmente ver qué aspectos le está espejeando esa realidad sobre ella misma. Y como os decía, pues en esta realidad nos han dado aspectos muchas personas, ¿no? Tanto personas muy positivas y otras personas pues que no lo han sido tanto en nuestras vidas, ¿eh? Y decía que más interesantes incluso esas personas que no lo han sido tanto, porque de ellas, hemos recibido algo muy importante, que es, podría yo incluso llegar a ser como esta persona a la que tanto he odiado incluso, ¿no? Y tanto, aunque bueno, ya llega el perdón en mi corazón, pero uy, ahí se me ha quedado un poquito esto, ¿no? Se me ha quedado esta, este rencorcillo, se me ha quedado esto, ¿no? Entonces el ser capaz de acoger a esas personas en nuestro corazón, ¿eh? El ser capaz de mirarnos en ellos, esto nos va a liberar de mucha energía, energía que luego necesitamos. ¿Para qué? Pues para manifestar el anhelo del corazón. No hay plenitud en esta vida si no hay energía. Y lo repito de nuevo, podemos tener ideas maravillosas, incluso
intuiciones magníficas, pero si finalmente no hay energía, el poder de tercera dimensión de la conciencia es un poder materializador. Si no hay energía para materializar, todo se queda en que, en agua de borrajas. Hemos programado, hemos intuido, pero no hay energía, no hay para manifestar. Entonces, estas serían dos claves principales. Por un lado, trabajo con los sueños. Por otro lado, el tema de los... trabajar bien el tema de los conflictos a través de utilizar esa técnica del espejo, el espejo humeante de Tezcatlipoca. Luego, en esta realidad, otra cosa que es, bueno, pues me parece una clave muy importante del mundo tolteca para adquirir un grado de plenitud, es ser capaz de llevar una vida sencilla, ¿no? Y cuando digo una vida sencilla, digo una vida donde realmente nos enfoquemos en lo que realmente nos interesa. Hoy en día hay demasiada dispersión, hay demasiados flashes, demasiadas distracciones, muy poco tiempo para liberar nuestra mente y que se quede en vacío. Antes había tiempo para mirar a las estrellas, para mirar a los árboles, para mirar, no sé, al vecino. Ahora lo que miramos son los impactos que llegan desde el móvil, ¿no? Y si no está el móvil, está la televisión. Si no está la televisión, está el ordenador. Estamos continuamente, pum, recibiendo impactos, ¿no? Entonces, uno de los claves importantes para esa vida en plenitud es dejar espacio a nuestra mente para poder recibir lo que tengamos que recibir. Si la estamos llenando continuamente de impactos visuales, es muy difícil que puedan entrar esas imágenes que realmente nos interesan, las imágenes de nuevos proyectos, de intuiciones más fuertes, de situaciones más complejas en nuestras vidas que realmente pues tenemos que estar atentos a esto, ¿no? A dejar espacios de no hacer. De hecho, yo creo que es la clave más importante de la toltequidad, lo que los toltecas llamaban los no haceres del yo personal. Cuando no hacemos en esta realidad, hacemos en la otra realidad. Esto se resume también en una frase que es: pasamos del tiempo es oro al tiempo es arte. Entonces, en este mundo occidental nos dicen el tiempo es oro, ¿no? O sea, todo tu tiempo tienes que dedicarlo a producir, ¿no? A producir, a producir, a producir. No pierdas el tiempo. Yo estoy de acuerdo que tenemos que honrar al tiempo. Pero honrar el tiempo no es estar totalmente produciendo dinero, no hacer siempre, todo el rato cosas para producir dinero, aunque esta sociedad cada vez más está exprimiendo, ¿no? A las personas para que sean productivas, para que su tiempo esté siempre en el dinero y no en el arte, ¿no? Y estar en el arte, que también nos puede traer esa parte económica, ¿no? Pero estar en el arte, el tiempo es arte, es ¿qué es lo que llevo dentro? ¿Cómo lo puedo ofrecer al mundo? Y seguramente como el mundo tendrá alguna forma de recompensarme eso que yo estoy dando, ¿no? Si no es de una manera, es de otra. Entonces, sí es cierto que como hay esta presión económica en este mundo occidental, uno cada vez tiene que estar más atento a que su tiempo no sea siempre dirigido hacia la productividad, esa del dinero, sino también dejar espacios de no hacer, ¿no? Esos espacios de no hacer, los no haceres en esta realidad contribuyen al hacer en la otra realidad. Entonces, un no hacer en esta realidad tiene que ver con romper hábitos, por ejemplo. Esta es otra de las claves fundamentales
para la adquisición de la energía. Hemos dicho, clave importante para la vida en plenitud, clave tolteca gigante y súper importante, adquirir energía. Entonces, si esa parte de la energía no existe, si esa parte de la energía está débil, no hay manifestación de plenitud. Siempre nos quedamos con los anhelos a medio realizar. Y ese anhelo del corazón no es una manifestación puramente material, puede ser manifestaciones de cualquier tipo. Entonces el anhelo del corazón nos puede de alguna manera sorprender, ¿no? Sorprender realmente dónde está nuestro anhelo, que es nuestra capacidad de manifestar esa plenitud, cómo superamos todos nuestros miedos para conquistar ese anhelo. Y otra de las claves importantes de la adquisición de la energía, pues nos las da el arte del acecho, con una clave que creo que es fundamental en este trabajo de la toltequidad, que es el uso estratégico de nuestra personalidad. O sea, un guerrero no deja nada al hacer, y menos lo que uno hace, lo que uno dice, con su personalidad. Entonces, el acecho, su propia palabra ya lo dice, está acechando. Entonces, hay una gacela que va todos los días a las 12 a beber agua. El león se la quiere zampar. Para ello, tiene que acechar sus hábitos. Tiene que saber en qué momento va a beber agua. Y cuando vaya a beber agua, acercarse lentamente y atraparla. Bueno, pues aquí el león es nuestro observador. Y la gacela somos nosotros mismos. Es decir, el arte del acecho pasa por ¿qué? Por acecharnos a nosotros mismos. ¿Y en qué se acecha? Si queréis cambiar la palabra acecho por autoobservación, pero la palabra acecho nos pone como en un poco más de tensión. El acecho te lleva a una tensión interna, que no es una tensión angustiosa, es una tensión relajada, pero en el cual tú estás atento a algo tan fundamental, que es lo que los toltecas llamaban la importancia personal. Porque ahí realmente es el 90% del desgaste de nuestra energía se nos va por ahí. Y la importancia personal no es que tú no compartas tu visión del mundo y de la realidad. Ojo, no es esto, Tú puedes compartir perfectamente tu mundo, tu realidad, dar tus opiniones, pero una cosa es dar tu opinión y otra cosa muy diferente es yo quiero tener la razón. Y como quieres tener razón, digo, ¿quién es el que quiere tener razón? Probablemente el que quiere tener razón es el ego. El ego es el que siempre quiere tener razón, el que siempre se quiere poner un peldaño más sobre el otro. Entonces, cuando tú sientes que te quieres poner un peldaño más sobre el otro, ahí es cuando tienes que estar acechador, acechadora. Entonces, una de las técnicas que utilizamos es bueno, pues esa autoobservación y una especie de autodenuncia personal, ¿no? Decir, uy, ya estoy otra vez queriendo tener la razón, ¿no? Y todos sabemos cuando nos pasa esto, ¿no? Cuando tienes un enganche, ese enganche de, no, porque esto, no, porque lo otro, tú da tu razón y deje que el otro hable tranquilamente, porque finalmente el hacerse el tonto, por ejemplo, es una de las técnicas más interesantes dentro del arte del acecho. Realmente el tonto es el que tiene el poder, el tonto del pueblo es el que tiene el poder en el pueblo, hace lo que da la gana, no cumple las normas ni cumple nada, y al final el listo es el que tiene que hacer todo así a rajatabla, y el tonto del pueblo, entre comillas, el tonto del pueblo, claro, es el que realmente es el listo, ¿no? Es el que hace lo que da la gana, es el que maneja la energía como él quiere, ¿no? Y el listo, pues que cumpla todo así a rajatabla. Entonces, esta visión un poco de la toltequidad, de jugar un poco, ¿no? Es como ese trabajo con la astucia, ¿no?
Siempre nos han dicho, hay que ser bueno. Bueno, pues vamos a cambiar el bueno por el astuto. ¿Eh? ¿Y qué es el astuto? Pues el astuto es el zorro. ¿Eh? Y el zorro te dice, el zorro es un tipo de inteligencia que está más cerca de la intuición que la razón. Esto es la astucia. Es decir, eh, y en los primeros talleres vemos este trabajo con los animales de poder. También cuando hago las sesiones por Skype, si alguno quiere conocer sus animales de poder, también los podemos ver. Hago una breve lectura del campo de energía cuando hago las sesiones por Skype, y si alguno interesa también lo puedo mirar, a ver si surge o no. Entonces, los animales de poder, uno de ellos es muy interesante, es el zorro, ¿no? Porque nos acerca mucho a la intuición, pero también utiliza la razón. O sea, no se aboca solo al punto intuitivo y se lanza, ¿no? Sino que utiliza la razón, observa bien el ambiente y en base a ese proceso de autoobservación actúa, ¿no? Este es un hecho fundamental que trabajamos en el arte del acecho, que es la autoobservación personal, y a partir de ese proceso de autoobservación dar una respuesta más adecuada a los estímulos. Y así dejamos pues otra de las claves importantes para la vida en plenitud, que es dejar de vivir como una máquina. ¿Y qué es una máquina? Pues una máquina es algo a la cual tú le tocas un botón y actúa. Entonces yo toco el botón A y surge una respuesta B. Siempre es así. Entonces, cuando tú recibes un estímulo positivo, te sientes bien. Cuando recibes un estímulo negativo, te sientes mal. Entonces, esto ¿podemos traspasar esa dependencia del mundo exterior? Sí, en un alto grado. Cuando abrimos un espacio interno de autoobservación, tú recibes el impacto en milisegundos, lo autoobservas también en milisegundos y das una respuesta más, digamos, mejorada que esa del acción-reacción. Pero el arte del acecho, en realidad es un camino que es día a día, es un encuentro con un estado expandido de conciencia en realidad. Es pasar de un estado ordinario de conciencia a un estado de segunda atención, pero no se produce de una manera abrupta. Sí en el ensueño. En la ensoñación chamánica, cuando tú entras en un sueño, ejecutas la técnica de la ensoñación, y tú dentro de un sueño eres capaz de ejecutar la orden, de mirarte las manos y entrar en ese estado expandido de conciencia. Cuando tú haces realmente esta conexión de una orden que tú te das en el tonal y la ejecutas en el nahual, cuando tú ejecutas esa orden, entras en un estado expandido de conciencia. En ese estado expandido de conciencia, tú te traes cualquier situación que tú hayas generado en el lado derecho, pero como estás en un estado expandido de conciencia, pues claro, lo resuelves de otra manera. Además, estás con tu cuerpo de ensueño, no tienes la limitación del cuerpo físico, eres pura energía. Entonces, ¿qué quieres? ¿Volar, saltar, brincar, convertirte en qué? ¿Experimentar qué? Cualquier cosa que tu conciencia sea capaz de asimilar, lo vas a manifestar a través del ensueño. Muchas de las preguntas que yo me he hecho a nivel espiritual me han sido resueltas. Entonces, no porque haya un libro ni porque alguien me lo haya contado, sino porque por vía interna mi ser me ha mostrado una serie de realidades, ¿no? Esta es la realidad del ensueño. Y decía que estas entradas en estados expandidos de conciencia de una manera más abrupta, por ejemplo, es el arte del ensueño, pero es una manera muy natural. Luego habría una tercera vía para entrar en unos estados expandidos de conciencia, que yo no la trabajo porque la mía
pero sí la he experimentado, pero yo no la trabajo, que es la vía de las plantas de poder, mal llamadas, por supuesto, como todo lo sagrado en Occidente, llamadas drogas. Entonces, las plantas de poder que se han utilizado durante miles de años en los pueblos indígenas sirven para entrar en estados expandidos de conciencia. ¿eh? No es mi vía porque yo utilizo esa vía del ensueño, pero sí es una vía que yo respeto para el que quiera, en una encrucijada determinada de su vida, poder eh, utilizarla, ¿no? Es que eso es otro, realmente es un tema apasionante también, ese tema de las plantas de poder, pero como os digo, no es una vía que yo utilice, yo utilizo por los estados expandidos de conciencia a través de los sueños. Ahora cuando nos vamos a Urbasa en agosto, pues realmente entramos en estados expandidos de conciencia a través de las caminatas de poder, las meditaciones. Hay algo ahí que sucede que al segundo día ya estás con el chip, ¿no? Estás ahí como wow, dices wow, y así son los árboles, pues siempre han sido así, pero ahora los ves un poquito más luminosos, ¿no? Es como hay una limpieza, una apertura, ya solo el contacto con la naturaleza hace que la percepción, que es realmente lo que tenemos cerrada, se abra, se mueva ese punto que los toltecas llamaban el punto de encaje. Entonces ese punto de encaje, que es ese movimiento de la percepción, se mueve simplemente por cambio de hábitos. Entonces cuando dormimos, por ejemplo, una noche, que yo invito, yo todo que hacemos en Urbasa, invito. Luego cada uno, con esto quiero decir que cada uno toma su responsabilidad. Yo invito, ¿quién quiere venirse a dormir a las Hayas? Ahí tenéis el albergue. El que quiera quedarse al albergue, que se quede. El que quiera venir a las Hayas, que se venga. Entonces es muy bonito tener la experiencia, por ejemplo, de una noche dormir en un bosque, sintiendo la oscuridad, los ruidos. Es como despertar también a esa parte más instintiva que tenemos dormida siempre en la seguridad, ¿no? De nuestros cajones de cemento. Entonces de repente allí duermes 2 noches debajo de las hayas y realmente ahí se despierta algo, ¿no? Hay algo que internamente se despierta, pues algo, es un hábito que no tenemos. Entonces cualquier tipo de hábito que rompamos y realmente cualquier situación nueva que sea normal, ¿no? Hay que tener, digo que el mejor sentido es el sentido común. Entonces cuando digo que en el acto del acecho, pues una de las vías muy importantes para movilizar nuestra energía es hacer algo diferente a lo que estamos haciendo todos los días. Es algo tan sencillo como eso. Entonces, yo digo, nunca perdáis la oportunidad de hacer algo diferente. Hace poco vino un alumno que es maestro de golf y me dijo, oye, Saya, ¿ya te echarías tú una partidita de golf? Y digo, ¿cómo que me voy a echar una partida de golf? Pero de punta en blanco voy a ir a echarme una partida de golf, vamos. O sea, son oportunidades para cambiar la estructura de tu ego. Recordamos que el ego no es más que esa faceta de ti mismo, una descripción que tú has asimilado y a la cual rindes culto a diario. Realmente nos ha metido en un cuadradito y a través en ese cuadradito nos tiene encerrado. Esto es otra de las claves toltecas para la vida en plenitud. Es movilizar esa estructura fija del ego, donde nos ha metido y hacer algo diferente. Y lo digo como ejemplo. O sea, ¿pensáis que si yo no hubiera hecho mi trabajo del arte del acecho, podría hacer, por ejemplo, lo que he hecho? Por ejemplo, una película, ¿no? En mi descripción no estaba que yo fuera capaz de hacer una película. No sé si me captáis la idea. Entonces yo tuve mi ensueño y me vi haciendo una película. Dije, voy a ser capaz de hacerlo. Y como lo vi tan claro en el sueño, digo, bueno, pues es un bonito de Sofía para el arte del acecho. Realmente tampoco sé para qué la hice, porque ahí está. Pero bueno, pues la hice, fue un desafío y se ha materializado. En ese desafío de ponerme de actor, de director, hay partes del ego que se han movilizado, estructuras. Esto es lo mágico, ¿no? Que estructuras que parece que no existían en ti aparecen. Y dices, wow, ¿cómo es posible que aparezca esta faceta, ¿no? De dirigir a un actor, o esto, o lo otro, ¿no? Cosas que tienes tú como ocultas, y al movilizar ese punto
de tu energía aparece. Entonces esta es otra clave fundamental para conquistar la energía, es movilizar esa estructura fija de nuestro ego, ¿vale? Entonces ahí tenéis, yo creo que ya un buen puñado, de claves de este mundo de la toltequidad, ¿eh? Y si quisiera pues cumplir con mi palabra de esta hora, y dejar estos últimos 10 minutitos, para que preguntéis cualquier cosa, ¿eh? A través del chat lo podéis hacer. Si queréis os comento un poquitín. Yo sé que algunos me habéis pedido que explicara un poquito más pues todo este trabajo de la formación que yo hago, ¿eh? El que ya se quiera retirar, que se puede retirar del chat, porque ya se puede retirar. El que quiera escuchar un poquito más de todo este tema de la formación que doy, pues lo voy a hacer en 5 minutos. Realmente son 3 módulos de la formación. Es una formación en chamanismo tolteca humanista, y le llamo humanista, ¿por qué? Pues porque tiene que ver mucho con el ser humano. ¿eh? La toltequidad es muy amplia, entonces es tan amplia que nadie podría enseñarla ni siquiera en una vida entera, ¿no? Entonces yo me he centrado en la parte práctica, en lo que es la parte del ser humano, y luego que cada uno pues, se enriquezca con lo que quiera, ¿no? Entonces si hay un proceso de autoconocimiento en esta formación, donde vemos el arte del ensueño, el arte del acecho. Hay otra parte que tiene que ver también con lo cósmico, porque, bueno, pues yo creo que nada está cortado, ¿no? El cielo y la tierra a veces hemos tendido como a cortar, ¿no? Por un lado está el cielo, por otro lado la tierra, entonces también se entra un poco en conflicto muchas veces, ¿no? Entre esta faceta de lo cósmico, lo terrenal, ¿no? Entonces, incluso pues ya hablar de lo cósmico ya es un desafío, ¿eh? El meterte en esos temas, pero bueno, es un tema que yo lo he vivido internamente, ¿no? Es algo que he vivido, esa conexión con seres del cosmos, a través de los ensueños, Entonces, por eso hay un taller que llamo el chamán cósmico, donde vemos cosas como los implantes, vemos un poco todo el tema de la cosmología, pues un poco esa historia de la humanidad contada, pero desde otro punto de vista, ¿no? Y luego tú armas tu propio engranaje personal, ¿no? Si eso te encaja, cógelo, no te encaja, pues suéltalo, no pasa nada, ¿eh? Cada uno debe de armar su propio puzzle personal, y ante tantas informaciones que uno recibe, ser capaz de decir esto sí y esto no, ¿no? Y encajar lo que a ti te parece mejor. Lo que sí te puedo asegurar es que todo esto que yo cuento en mis talleres no es por haberlo oído, sino por haberlo experimentado internamente, ¿no? De alguna manera, a través de mis sueños, a través de todo tipo de experiencias. Entonces, digo pues que esta formación la divido en 3 módulos. Módulo 1, chamanismo y autoconocimiento. Luego está el módulo 2, que es este retiro de Urbasa, que son independientes, porque realmente hay gente que va a ir a Urbasa sin haber hecho nada del módulo 1, que es el taller de Urbasa. Es un taller, pues obviamente puramente práctico. Estamos casi todo el día pues fuera, si nos lo permite el tiempo, en la naturaleza, haciendo trabajos, meditaciones, caminatas de poder, trabajo en cuevas. Es decir, que hay muchos trabajos que se manifiestan ahí en Urbasa, y que, bueno, pues es una gran oportunidad, ¿no? Creo que es un taller único, no hay, creo que nadie que esté haciendo algo parecido, y quizás pues sea esto también algo importante, ¿no? Cuando uno trae algo que es realmente especial, ¿no? Y es especial porque realmente a mí nunca se me hubiera ocurrido hacer 10 días en la Sierra de Urbasa, o sea, os aseguro que no tengo tanta imaginación. Simplemente que, como siempre, pues fue una invitación desde otros planos de conciencia, que me llegó toda esta información de los 10 días de Urbasa, ¿no? Y luego está en el módulo 3, que es un módulo que se activa cada cierto tiempo, cuando hay un cierto tipo o un número de gente suficiente interesada. Este año pues hemos terminado, y no sé si pues el próximo año o el siguiente abriré este módulo 3. El módulo 3 es un módulo pues de sanación, es un módulo de trabajo
pues para personas que ya están interesadas en hacer un trabajo. Primero también con ellas mismas, porque realmente es un trabajo personal, todo lo que vamos viendo. Y luego también dar una metodología de trabajo con otras personas también si realmente estás en esta pasión, ¿no? de poder ayudar a otras personas. De hecho, pues el mundo tolteca te dice que cuando has aprendido algo ¿eh? tan importante como es el sueño, el acecho, guardas un cierto compromiso, ¿no? De expandirlo.